Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas las personas asistentes a las primeras jornadas latinoamericanas sobre género y envejecimiento. Bueno, para mí es un orgullo estar coordinando esta mesa con una temática muy interesante, muy convocante, que es las masculinidades en la vejez, la construcción de las diferentes masculinidades en la vejez. Así que, bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta mesa, donde tenemos a cuatro expositores. Vamos a comenzar con el primero, creo que estamos todos, así que podemos ir arrancando por el orden en el que está en el programa. La primera se llama Treinta y tantos, sinónimo de vejez, acercamiento a los sentipensares de gays millennial. Bueno, quienes son los oradores de esta presentación son Gerson Negrin Nieto y Eric Armin de la Cruz Herrera. El doctor Gerson es doctor en estudios de género y prevención de la violencia, docente en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, México. Desarrolla la línea de investigación Género, Identidad y Derechos Humanos, con énfasis en masculinidades y diversidades sexuales. Es reconocido como candidato en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores CONACYT y cuenta con el grado de maestría en Relaciones Públicas y Procesos Directivos y es licenciado en Comunicación. Quien lo acompaña es el maestro Eric Arvin de la Cruz Herrera, que estudió la maestría en Finanzas y es licenciado en Contaduría Pública. Colabora con el cuerpo académico Sociedad y Diversidad Cultural en la línea de investigación Género, Identidad y Derechos Humanos. Bueno, adelante, Gerson. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos desde Tabasco, México, para presentar pues lo que es parte de este proceso de investigación que estoy realizando como parte de la línea de investigación en género, desarrollo, identidades que forma parte del cuerpo académico, sociedad y diversidad cultural. En este caso le llamo que es un acercamiento porque finalmente todavía no es un proyecto que esté pues obviamente concluido y realmente es trabajo la línea de masculinidades a través de la categoría de la fluidez sexual y dentro de esta categoría uno de los casos que se presentó durante el trabajo de campo pues fue asociado con el término de la vejez, pero en este caso desde la mirada de varones todavía jóvenes, pero que de cierta manera pues también le están temiendo llegar a esta edad adulta por todas las cuestiones de estigmas y obviamente por todo lo que implica pues convertirse en una persona adulta mayor y sobre todo cuando se está atravesado bajo esta categoría que conocemos como los géneros, ¿no? Y en específico a través de las identidades de la diversidad sexual. Entonces la ponencia se llama Treinta y tantos porque pues obviamente se configura a partir de varones que están dentro de este rango de edad y que obviamente pues lo trabajamos aquí en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, México. Y bueno, comentarles que es un proceso de investigación que prácticamente empezó hace ya algunos años, específicamente dentro de lo que me ha interesado trabajar son estas miradas que tienen pues hombres que se ubican tanto en el contexto rural y en el caso específico del trabajo que presentamos hoy en el contexto urbano. Nada más como para platicarles cómo se ha estructurado la ponencia, pues obviamente hacemos una referencia desde las teorías, la metodología, en lo cual no me quiero centrar tanto porque a lo largo de la jornada pues se ha comentado de estos términos y sí me gustaría compartirle un poco más acerca de estos resultados que hemos encontrado en el proceso de investigación. Nada más como para tenerlo como un acercamiento. Aquí ilustro con una imagen que me encontré en la famosa red social de X, antes conocida como Twitter, donde cómo se representa en este caso a los varones con eh, una edad mediana alrededor de los 30 años y que obviamente son catalogados como varones homosexuales. En este caso es una publicidad de una marca de videojuegos, entonces así como que representan que están en en la soledad total, ¿no? Entonces, a partir de ello y de obviamente del contacto que he tenido con algunos varones a lo largo de este trabajo de investigación, he encontrado este discurso de que en muchas ocasiones algunos de ellos no han querido pues superar esta edad de los 30 años porque para ellos ha significado pues algunas cuestiones que asociamos con ciertas estigmatizaciones, prejuicios, obviamente en el tema de la sexualidad que
previamente se ha abordado en otras mesas, y también en el tema de los cuidados, ¿no? Entonces, a partir de eso generamos esta problemática del por qué hay un cierto temor a llegar a envejecer. Y entonces, una de las frases o vamos a llamarle ideas en la cual sustentamos esta investigación, pues obviamente es lo que representa la vejez, en este caso para estos varones millennials. Y reitero esto porque finalmente dentro de los tres casos que presentamos el día de hoy, hubo esta reiteración del concepto de vejez a partir de los 30 y sobre todo en dos casos específicamente que cuando estaban en su adolescencia, llegar a esta edad les representaba también la intención y la idea de morir jóvenes, ¿no? Entonces fue así como que algo relevante y que nos permitió también insertar esta ponencia en la jornada. Dentro de los referentes teóricos, pues mencionamos algunas cuestiones de cómo se ha estudiado las vejeces en el caso de México en los años 70 del siglo pasado, y es una referencia que obtenemos de un doctor que se apellida Jiménez. Obviamente la mayor parte de estos estudios se ha centrado desde la visión médica y recientemente ya se ha incorporado el enfoque más orientado a lo sociocultural, pero también se han tenido algunos referentes económicos, ¿no? En el caso específico para la investigación, nos centramos desde la visión que nos ofrecen los estudios de las masculinidades que se han realizado aquí en México y en cuestiones del envejecimiento, que justo en esta mesa comparto alguna eh, amistad de cierta manera con la doctora eh, Rodríguez, que es una de nuestras referencias, pero también citamos al doctor Figueroa, que es otro de los referentes aquí en México en cuanto a los temas de las masculinidades y las vejeces, ¿no? Y en el caso de las vejeces diversas, pues también tenemos, pues como referencia los trabajos que se han realizado alrededor del mundo, específicamente citamos a Acuña, Gramajo, Granados, Torres, entre otros, porque son los que nos arrojan estas dos categorías esenciales que son los estigmas y los prejuicios, ¿no? Y como bien decía Gramajo, esta forma de ver la vejez desde las diversidades sexuales como una manera de volver al closet, ¿no? Entonces, a partir de estos referentes, pues hacemos esta presentación. Les platico así a grosso modo que es un caso basado en la categoría, en este caso de la vejez, lo consideramos un caso intrínseco basándonos en la propuesta de Stake, bajo la teoría de las representaciones sociales, porque finalmente lo que nos interesa son estas miradas subjetivas que tienen nuestros informantes, que reitero, fueron 10 varones que se ubican dentro de la categoría de los millennials, es decir, entre los 26 y los 40 años, y específicamente son de la ciudad de Villahermosa, aquí en Tabasco, México. Y la forma en que analizamos la información obtenida fue a través de la metodología del análisis narrativo, que en específico nos interesan tanto estas formas de entender pues, sus vidas, sus trayectorias de vida, pero también sus sentires respecto a estas experiencias, ¿no? De manera muy general, el resultado creo que sería el trascendental, es la cuestión de cómo hay una percepción generalizada en el caso de los varones tabasqueños homosexuales que los 30 años representan para ellos pues ya convertirse en viejos. Y ellos, pues obviamente a partir de algunas categorías que se derivan de esta investigación, como la reducción del deseo sexual, que las interacciones a través de las relaciones de pareja, pues también como que se ven limitadas, el miedo a las enfermedades, sobre todo en uno de los casos, el miedo al VIH. Obviamente todo eso se traduce también en el señalamiento y en la exclusión social que finalmente pues se genera desde la sociedad hacia las diversas minorías, en el caso específico las sexuales, y obviamente también esta categoría de los cuidados, ¿no? Porque finalmente envejecer también pues se concibe como una situación biopsicosocial donde la salud integral pues se ve afectada de cierta manera y que en este caso pues se puede afectar desde la cuestión mental, la cuestión física y sobre todo pues también la cuestión de cómo se afecta la economía al enfrentarse a diversas enfermedades que para el caso de los varones pues significaría pues una dependencia, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la dependencia hacia otras personas que justo platicaban también hace un momento la cuestión de los cuidados, es donde los sentires y los pensares de estos tres varones pues, se reflejan en esta forma de negarse a envejecer, que obviamente pues ya actualmente superaron los 30 años, pero todavía en algunos
se manifiestan estas ideas asociadas a los estigmas y a los prejuicios, ¿no? Que para englobarlas en dos términos, la primera sería el rechazo y la segunda sería el miedo. ¿Cómo los representamos a partir de los discursos? Aquí intenté hacer una categorización semántica a partir de la primera, que sería la pérdida de atractivo sexual, y uno de los testimonios nos comenta es que lo que para él decía de morir antes de los 30 años era porque mucha gente, pues obviamente para él en su percepción ya no iba a ser alguien atractivo sexualmente hablando, porque obviamente pasando esa edad, pues, como que se pierde el interés desde la mirada física, pero también sexual, ¿no? Otro de los testimonios nos decía que para ellos es como que dentro del grupo de la comunidad homosexual es algo como que necesario, ¿no? El no poder envejecer porque finalmente se pierde esta idea de que lo viejo ya no es atractivo. En consecuencia, se genera una exclusión por la apariencia, ¿no? Y aquí tenemos una cuestión donde rescatamos la parte estética, ¿no? Y uno de los testimonios lo reitera, donde dice, tengo miedo de llegar a una edad donde ya no sea atractivo, por el hecho de que tenemos que estarnos cuidando, por la cuestión de la estética. Él incluso hace la referencia, ¿no? De que no se imagina con pérdida de cabello, incluso con obesidad, y eso se traduce en una exclusión porque finalmente al no estar participando dentro de las actividades comunes de esta comunidad, pues obviamente se genera una pérdida de identidad y en consecuencia para él es una forma de estarse presionando y estar en constante estrés. Dentro de la otra categoría que intento realizar, pues es esta cuestión de el rechazo y el miedo a las enfermedades, en específico al VIH. En este caso, por ejemplo, el testimonio nos dice que desde su adolescencia obviamente asociaba a ser gay con infectarse de VIH y en consecuencia morir por SIDA. Y entonces esto incidió para que de cierta manera pues tuviera también ciertas prácticas de riesgo y que obviamente le provocaran o le aceleraran la pérdida de la vida, pero en este caso, por fortuna, pues no sucedió, ¿no? Entonces, eh, pues se manifestó en su discurso el hecho de tener miedo y este rechazo también a envejecer por las cuestiones de la enfermedad. Y que obviamente al estar enfermo se traduce en esta pérdida de independencia, que finalmente es por el tema de los cuidados, y lo reafirmó con uno de los testimonios donde nos dice que finalmente el ser, pues obviamente una persona adulta mayor, implica depender de otras personas, aunque se tenga dinero. En este caso, para él como joven todavía, una madurez media, pues no se percibe como una persona adulta mayor porque finalmente le implicaría estar dependiendo de su familia, porque finalmente en el caso de México, que ya se permite el matrimonio igualitario, socialmente y culturalmente todavía las familias diversas no son tan aceptadas y eso en consecuencia pues le impediría tener tal vez un matrimonio y que se convierta su esposo en la parte cuidadora al llegar a una edad pues, mayor, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido, de cierta manera, pues conocer estos sentires y pensares respecto a cómo se está percibiendo la vejez. Tratamos de concluir en que en este momento es necesario que desde las políticas públicas se genere como que una campaña donde no se muestra a las personas adultas mayores como personas que no están activas y que obviamente tienen cierta dependencia porque finalmente así hemos visto algunas campañas en medios de comunicación donde se presenta a las personas de 60 años como personas ya que son muy dependientes y que no tienen una vida más allá de estar en sus casas, ¿no? Entonces, la realidad, y lo vemos en los medios de comunicación, todavía hay mucha gente que sigue activa y dinámica a partir de esta edad, entonces no son cuestiones que tendríamos que estar estigmatizando y que obviamente dentro del colectivo gay pues tendríamos que estar también pues replanteando cómo percibir la vejez, porque finalmente nos atañe a todas las personas y sobre todo abordar el tema del cuidado, porque finalmente pues es o debería ser parte de una política pública en el caso de México. Entonces, por mi parte sería todo, espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias. Bien, no, vamos bien con el tiempo, no se preocupen, cualquier cosa, si no les comento aquí por el chat. Así que bueno, muchas gracias por la primera presentación. Vamos con la segunda, si les parece, y los invito y las invito a quienes están en el chat y están observando esta mesa a través de YouTube, que dejen sus comentarios o preguntas para poderlo retomar luego y hacer un intercambio con los oradores, ¿sí? Bueno, vamos con la segunda entonces.
La segunda se titula Viudez y paternidad en la vejez con hijos adultos, desde la voz del padre mayor, y va a estar a cargo de Cecilia Nava Pilozzi y Angélica Rodríguez Abad. Bueno, Cecilia es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía Gerontológica de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y Angélica es asesora de esta tesis y profesora de tiempo completo en la licenciatura en Gerontología Social, Pedagogía Gerontológica de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la misma universidad. Así que bueno, Cecilia, todo tuyo. Buenas tardes. Primeramente, agradecer la oportunidad que me han brindado para participar en las jornadas americanas sobre diversos géneros. Bueno, primeramente, como introducción, este proyecto se origina a partir de una tesis que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo, cuyo objetivo es comprender el significado de la paternidad en los hombres viudos a través de las experiencias, relaciones paternas, las subjetividades de los hijos e hijas adultas. Como primer acercamiento, pues se realizó una búsqueda y una revisión de artículos de investigación, capítulos de libros significativos sobre los estudios de las paternidades, envejecimientos y las vejeces. Como primera herramienta que utilizamos fue el Google académico. Esto nos permitió identificar las tendencias, enfoques teóricos y metodológicos más relevantes. Dentro del ámbito de las paternidades, pues se exploraron obras que analizaban la evolución de los roles paternos en diferentes contextos culturales y sociales. También se consideraron estudios que abordan las paternidades desde la perspectiva de género, destacando las experiencias de los padres involucrados activamente en la crianza y la influencia de la dinámica familiar. En lo que respecta a la viudez, se recopilaron textos que discuten el proceso de duelo y las transformaciones en la identidad personal tras las pérdidas de la pareja y las estrategias de afrontamiento. Esta revisión no solo permitió mapear el estado actual de la investigación de estos temas, sino también se ha puesto un relieve en las áreas que requieren pues, mayor atención y estudio, creando así un punto de partida para futuras investigaciones que integran las interrelaciones entre la paternidad, el envejecimiento y la viudez. A nivel metodológico, la investigación es de enfoque cualitativo. El método que estamos trabajando es el método biográfico narrativo, a fin de analizar los relatos al menos de 6 hombres de los estados provenientes de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, ya que esta región central de México ofrece un contexto interesante para estudiar los cambios en las dinámicas familiares, así como las edades, generaciones, destacando un creciente número de hombres adultos mayores. Derivado que la paternidad en la vida es en el centro de pues ahora sí que en el centro de México es un tema muy reciente, explorando, pues es de gran relevancia debido a la importancia cultural que se otorgan las familias y las relaciones interpersonales en esta región, pues la viudez transforma la dinámica familiar, afectando no solamente a la figura paterna, sino también a los hijos e hijas de otros miembros del hogar y otros miembros del hogar. Pues los hombres viudos enfrentan la necesidad de reconfigurar sus roles, asumiendo nuevas responsabilidades que pueden desafiar las perspectivas tradicionales de género. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la identidad masculina, la gestión del duelo, la construcción de vínculos emocionales con los hijos y con el contexto a través de la pérdida. Desde la pedagogía gerontología social, este enfoque es fundamental explorar cómo los hombres mayores manejan la paternidad en el contexto de la viudez. La pedagogía gerontológica estudia no solamente el envejecimiento, sino también las dinámicas familiares que influyen en la calidad de vida de las personas mayores, al considerar las masculinidades como pueden identificar que enfrentan los hombres, contribuyendo a la creación de, pues ahora sí, programas que fomenten su bienestar de manera
en esta etapa de vida. Como punto de arranque, se podría decir así, o la elección de mi tema, mi interés primeramente surgió a partir de la observación de las diversas formas en cómo los hombres envejecen en el estado de Tlaxcala, principalmente en el municipio de Cuauhtémoc. En esta localidad, una parte significativa de la población masculina más envejecida tiene hijos adultos, lo que plantea dinámicas familiares únicas. Si bien es conocido que la esperanza de vida es mayor en las mujeres, muchos hombres han enfrentado la pérdida de su pareja, lo que les lleva a afrontar nuevas experiencias y adquirir nuevos aprendizajes de género que les permitan desenvolverse dentro de sus contextos personales, familiares y sociales. Este contexto me motiva a indagar sobre los nuevos aprendizajes de género que afectan la identidad masculina de los padres mayores viudos y a comprender cómo estas transformaciones impactan su experiencia de la paternidad. Al explorar cómo definen su rol en la familia tras la pérdida, pueden plantear preguntas sobre su identidad masculina, los roles que asumen en la dinámica familiar y las relaciones con sus hijos e hijas. Este enfoque no solo busca visibilizar a los hombres mayores en su paternidad, sino también nos permite profundizar en la transición en la que viven dentro de su contexto familiar. Considero que al abordar este tema es de gran relevancia, ya que nos proporciona una perspectiva única sobre el sector de la población envejecida, que a menudo pues permanece en la sombra. Desde mi perfil profesional, la información obtenida a partir de esta investigación contribuirá a una comprensión más profunda sobre las experiencias de los hombres y será fundamental para crear intervenciones y estrategias adaptadas a las diversas necesidades de los contextos de los grupos de las personas mayores. A través de estas intervenciones, pues espera generar un impacto positivo en la calidad de vida de los hombres mayores viudos, así como sus relaciones familiares y sociales. Esto me permitirá promover un envejecimiento más saludable y satisfactorio, reconociendo y valorando las contribuciones de los padres mayores en sus familias. Ahora bien, ¿por qué desde la perspectiva de género, la perspectiva de masculinidades y vejez? Pues desde este marco nos permite la reflexión de plantear nuevas preguntas sobre el ejercicio de la paternidad en la viudez con hombres e hijas, con hijas e hijos adultos. Pues desde este interés, pues solamente, también dentro de los conceptos que pues se plantean más en esta investigación es la intersección de las masculinidades, envejecimientos, paternidades y viudez. Entre las masculinidades y el envejecimiento, pues nos encontramos en la construcción de la identidad masculina, en un cambio de las narrativas, la fuerza y la independencia y la proveeduría económica, la vulnerabilidad físicas, emocionales, relacionales, el reconocimiento de la identidad masculina. Dentro de las paternidades, en el contexto del envejecimiento, se encuentra una nueva dimensión del análisis de las experiencias masculinas, adaptación de nuevas dinámicas familiares, vínculos relacionados con los hijos o incluso pues los nietos. También pues un punto de inflexión en la trayectoria de la pareja, pues la pérdida de la pareja, la redefinición de la paternidad, la reconceptualización y las relaciones de hijos e hijas con las nuevas generaciones de la paternidad. Este primer aporte se centra cómo las dimensiones se entrelazan y cómo influyen en la experiencia del envejecimiento masculino. Por lo tanto, comprendemos el término de intersecciones en las complejas relaciones y puntos en el contacto de diferentes dimensiones de la experiencia masculina, de la experiencia masculina, específicamente entre las masculinidades, el envejecimiento, paternidades y viudez. Estas intersecciones sugieren que cada una de estas áreas no se pueden analizar de manera aislada, ya que influyen y se entrelazan entre sí, afectando cómo los hombres mayores viven y perciben su realidad. Dentro de nuestras consideraciones finales, pues el desarrollo de la obtención del grado de la licenciatura en Pedagogía Gerontológica, pues aportará valiosas reflexiones sobre la población frecuentemente ignorada a las discusiones sobre los estudios del envejecimiento y la familia.
Desde esta perspectiva de la pedagogía gerontológica, es esencial reconocer que el envejecimiento no solamente es un proceso biológico, sino también una experiencia profundamente social y cultural. Este enfoque nos permite comprender que los hombres mayores, al enfrentar la viudez y redefinir su rol como padres, atraviesan un proceso de transformación que impactan su bienestar emocional y físico. De igual forma, pues la pedagogía gerontológica subraya la importancia de generar pues nuevas aportaciones a las necesidades específicas de los hombres viudos. Este estudio abre la puerta a la necesidad de intervenciones que no solo aborden el bienestar físico, sino también el apoyo emocional y social. Propuestas y programas, talleres que fortalezcan las redes de apoyo para que los padres no son fundamentales para mejorar su calidad de vida y promover su envejecimiento activo y saludable. Como cierre, este estudio destaca la necesidad de integrar perspectivas de género, la comprensión del envejecimiento y la paternidad. Al centrar la atención de las voces de los hombres mayores viudos, se enriquece el debate sobre las masculinidades en la vejez y se visibilizan las complejas de sus experiencias. Este enfoque multidimensional no solo contribuye al desarrollo de la gerontología como campo de estudio, sino también promueve un entendimiento más holístico a las vivencias de los hombres en la etapa de la vejez, invitando a la reflexión y la acción a favor de su bienestar integral. Gracias. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Venimos bien con el tiempo, así que no corran si quieren comentar algo más o si les quedó algo, lo pueden hacer. Igualmente después en la parte de preguntas retomamos. Así que bueno, vamos con la tercera de las ponencias, si les parece. Romel González Corriente y Angélica Rodríguez Abad. La ponencia se titula Masculinidad y envejecimiento, desafíos del trabajo en la informalidad. Bueno, Romel es actualmente estudiante del 5º semestre de la licenciatura en Pedagogía Gerontológica en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su interés en en la investigación social, focalizado en la participación de hombres mayores en la venta de tacos de canasta desde una perspectiva de género y masculinidades. Es ponente nacional en el tercer coloquio Nuevos Talentos Gerontológicos de la Red Mexicana de Gerontología. También colaboró en la revista Remejer y participante como ponente y tallerista en el Seminario Intensivo Envejecimiento y Vejez y ponente nacional en el segundo Congreso de Estudios de Género y Masculinidades. Actualmente se encuentra redactando su artículo en relación a su investigación en ruralidad, envejecimiento masculino, proveeduría y comercio local. Bueno, todo tuyo, Romel, si quieres compartir pantalla. Hola, sí. Denme un momentito y ahorita les comparto pantalla. Dale. Bueno, ¿ya se ve? Sí, perfecto. Bien, bueno, mi trabajo en sí surge a partir de un proyecto un poco más extenso, justamente es a partir de hombres mayores taqueros de la comunidad de San Vicente Xiloxochitla en el estado de Tlaxcala. Justamente el interés, el cual me hizo empezar a investigar esta construcción social o este fenómeno social, digámoslo así, fue a partir de que es mi contexto inmediato. Estaba inmerso en ello y quería ver un poco de qué, bueno, digámoslo así, de ir rascando más allá de solamente lo que podemos ver desde afuera. Es por ello que el día de hoy les voy a presentar la masculinidad y el envejecimiento, los desafíos del trabajo informal en la informalidad, que es un trabajo el cual me está ayudando en el desarrollo la doctora Angélica Rodríguez Abad. Muy bien. Como introducción, me parece fundamental hacer mención de que este proyecto de investigación es a partir de buscar o de ver
la construcción e identidad masculina de los taqueros mayores a partir de su rol como proveedor y cómo esto afecta a su salud y a su bienestar. Creo que es importante resaltar y visualizar la precariedad laboral y el impacto de las experiencias de género de estos hombres mayores con aspectos a partir de los estudios, bueno, porque muchas veces en los estudios de trabajo informal pasan por desapercibido. Bueno, yo creo que también es importante ver todo este contexto que engloba y por qué se da este fenómeno. Bueno, en esta presentación les pongo un poco sobre el contexto comunitario de la localidad y la puse por qué es considerada la cuna de los tacos de canasta. Ya que si hacemos la recopilación histórica, llegamos a los tiempos del porfiriato, pero fue en este lugar donde surgió esta necesidad de poder transportar estos alimentos hacia los lugares de trabajo de obreros, de oficinistas, de conductores, de maestros, de académicos, y entonces esta comunidad se empezó a englobar y su dinámica empezó a crecer en torno a la relación de la venta de los tacos de canasta. Esta comunidad se encuentra al suroeste del estado de Tlaxcala, a alrededor de 40 minutos, y este proyecto, pues también es importante mencionar que se encuentra en desarrollo. Lo que llevo hasta el momento es a partir de la observación no participante y participante a través de charlas informales, donde he ido recopilando información sobre cómo es que los hombres mayores se autoperciben y cómo es que la comunidad, bueno, cuál es la representación que tienen estos hombres mayores al ser un símbolo cultural en la comunidad. Bien, para enfatizar un poco más en el tema, la doctora Angélica, en conjunto con la información que fuimos desarrollando, creamos este pequeño esquema para darle un poco más sobre la vertiente. La dinámica comunitaria y la identidad de la comunidad surge a partir de la interacción social, la valoración y esta práctica y estas prácticas y tradiciones culturales de la localidad. Justamente caemos a estas dos vertientes, que podríamos decir lo que son las tensiones entre el sustento económico y la ausencia familiar, debido a que por ejercer este rol de proveedor, muchos taqueros tienen que irse por largas horas, pueden irse a otras comunidades alrededor o incluso pueden migrar a otros estados de México. Y es importante porque un fenómeno que bueno, que está dando o apenas en una charla informal con alguna de las personas que estoy o pienso entrevistar, justamente mencionaba que ahora en la comunidad encuentran menos personas y, por ejemplo, ellos lo notaban así, que cada vez había menos jóvenes, que las personas adultas también ya no se veían en la comunidad. Y entonces yo también me empecé a preguntar por qué pasaba esto. Cuando empecé a investigar, me di cuenta de que San Vicente Xiloxochitla también ya se está convirtiendo en lo que es conocido como una ciudad dormitorio, en este caso sería comunidad dormitorio, en la cual las personas que se encuentran económicamente activas van hacia sus lugares de trabajo, a sus espacios, que ya pueden ser en comunidades que se encuentran alrededor o en otras entidades federativas, por lo cual la localidad durante cierto tiempo, incluso hasta la noche, se encuentra sola. Y es por ello que también quería hacer hincapié en esto. La importancia comunitaria e implicaciones en la salud y el bienestar a partir del rol que ejercen ellos como proveedores, a partir de la economía informal, llega a tener un impacto en el reconocimiento y respeto de la comunidad. Si bien ellos al ejercer este rol tienen o la comunidad los ve con respeto digámoslo así, al hacer este sacrificio por su familia, pues también hay que tener en cuenta que va a tener o va a resultar en problemas en su salud y en su bienestar a largo plazo. Ya pueden ser a partir de estrés, de problemas de salud o de salud mental. Bien, el contexto, las exposiciones, justamente eso es a partir, o yo lo abarqué de su actividad laboral, porque también bueno, esta actividad laboral ya lleva por mucho tiempo en la comunidad
es una práctica que se ha ido reproduciendo, ido transmitiendo de generación en generación. Y justamente los taqueros han llegado a ser una figura clave de la comunidad. El impacto social, pues va un poco más allá de lo económico. Al tener este rol de proveedores de los alimentos, pues también fungen esta parte de ser guardianes de la tradición, debido a que a partir de ir transmitiéndolo de generación en generación, se hace una preservación cultural de estas prácticas comunitarias. También bueno, esto llega a reforzar su sentido de pertenencia y respeto hacia la comunidad, la masculinidad y el rol del proveedor. Bueno, en esta parte, la comunidad construye principalmente o representan esta identidad masculina principalmente a partir del rol de proveedor. Los taqueros mayores ven su trabajo como una responsabilidad hacia sus familias y un compromiso con el bienestar económico de sus familiares. Sin embargo, no ven por ellos mismos. Y es por ello que en esta diapositiva, cuando escuché esta frase de hasta que el cuerpo aguante, me hizo mucho de qué pensar. ¿Por qué? Porque es algo que en la literatura mencionan que los hombres tienen esta desconexión de su cuerpo y de su identidad, incluso puede llegando a arriesgar su salud física, como lo fui leyendo en varios capítulos del libro, en varios artículos. El hombre se refiere a el cuerpo y no mi cuerpo, lo cual denota esta desconexión entre su identidad y su salud física. También esta misma frase nos puede llegar a reflejar el sacrificio que los hombres a están dispuestos a hacer para tener esta responsabilidad económica con su familia. La dinámica comunitaria. Bueno, en San Vicente Xiloxochitla, la comunidad y la familia son pilares fundamentales para estos taqueros mayores que asumen el rol de proveedores. A costa de largas ausencias en su casa, su masculinidad se va construyendo en torno al sacrificio y la provisión económica que llevan hacia sus familias, lo cual les da este valor y respeto en la comunidad. Más sin embargo, esta responsabilidad económica reemplaza su ausencia física en sus hogares y lleva al descuido de su propio bienestar, generando una tensión, como lo había mencionado antes en el esquema, entre su identidad masculina y su bienestar. En las implicaciones de salud y bienestar, a partir de las condiciones precarias laborales que llegan a tener estos taqueros mayores, a partir de las largas jornadas que usualmente están de pie, a partir de la exposición del clima, que justamente aquí en Tlaxcala las últimas 2 semanas ha estado el clima muy cambiante. Por la tarde está caluroso, por la tarde-noche está lloviendo. Entonces esto hace que, bueno, sumado a su esfuerzo físico constante, hace como un peligro hacia ellos, debido a que al no tener un fácil acceso hacia las instituciones de salud, llega a generar problemas de salud, no solamente en el momento, sino también a lo largo de su vida. También, bueno, la presión por ser el principal sustento económico y de llevar esto, digámoslo así, ellos lo mencionan como llevar el pan a su casa, pues hace que prioricen más su rol como proveedor antes de su salud, ya que se sacrifican para obtener este respeto de su comunidad, de su familia, pero esto es un alto costo para ellos a partir de su bienestar y salud, y más especialmente en estas etapas como lo es la vejez. También, bueno, considero que desde la pedagogía gerontológica, bueno, a partir de esta perspectiva es crucial intervenir para replantear la identidad masculina de estos hombres mayores, promoviendo las prácticas de autocuidado y bienestar para que tal vez en los momentos en los que puedan tener un breve descanso, puedan ejercer alguna práctica de autocuidado que les pueda ayudar y que pueda, por así decirlo, reducir este impacto que tienen
al estar muchas horas expuestos a estas prácticas riesgosas. También debemos de trabajar con la familia y la comunidad para que valoren no solamente el aporte económico de los taqueros, sino que también le den la importancia de un envejecimiento saludable. En conclusión, la masculinidad se centra únicamente en el rol de proveedor que ha traído consecuencias negativas en su salud y bienestar de estos taqueros mayores. La presión de ser el único soporte en algunas de las familias de manera económica de estos hombres mayores hace que se sacrifiquen a niveles que afectan a su calidad de vida y a su envejecimiento, por lo cual es urgente generar conciencia en las familias y en la comunidad, también en los mismos taqueros, porque incluso a ellos, ellos no son conscientes de esas prácticas riesgosas que llegan a tener. Por lo cual, yo hago este llamado hacia la comunidad, que también es fundamental fomentar una masculinidad saludable que reconozca el valor del autocuidado y les permita a estos hombres mayores poder envejecer dignamente. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Bárbaro, Rommel, muchas gracias a vos. Perdón, estaba viendo ahí el chat que hay algunas preguntas que después vamos a retomar, muy interesantes con todo lo que cada uno fue comentando. Bueno, vamos entonces con la última ponencia de esta mesa, a cargo de Francisco Javier González Cordero y Alejandra Salguero Velázquez. La ponencia se titula Envejecimientos y masculinidades entre la discriminación, las identidades hegemónicas y la resignificación identitaria. Bueno, Francisco es investigador postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores de Izcalá de UNAM, con el proyecto de investigación Género, Cuidados, Familias, Paternidades y Comunidades, análisis de trayectorias en varones envejecidos. Es doctor en psicología con orientación en psicología social y ambiental por la Facultad de Psicología UNAM. Licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de UNAM y miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. También realiza labores de docencia dentro del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, desde 2021 a 2023, y colabora en proyectos de investigación a nivel internacional. Bueno, adelante, Francisco. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho este evento posible. Bueno, como lo comentó Mariana hace un ratito, estoy desarrollando una estancia postdoctoral en la FES Iztacala de la mano de la asesoría de la doctora Alejandra Salguero. Y pues básicamente lo que vamos a estar reflexionando hoy surge en esta primera fase de la estancia postdoctoral, ¿no? Y son reflexiones que han surgido en torno a las formas en que los hombres heterosexuales de clase trabajadora particularmente resignifican sus identidades de género al experimentar los cambios asociados al proceso de envejecimiento y la llegada de la vejez. Bueno, sabemos que las sociedades generan discriminación y violencia por motivos de edad, pero para profundizar en este fenómeno, voy a tomar un concepto desarrollado por Gabriela Spector Merzel que se llama desgenerización, o que al menos así yo lo he tomado para traducirlo al español. Y este concepto sirve para comprender los imaginarios negativos en torno al envejecimiento y la vejez, no solo en el ámbito social, sino también dentro del ámbito académico. Porque pareciera, y voy a retomar quizá algunos elementos que Gerson, que Cecilia y que Romen ya nos han compartido, pareciera que las personas mayores son vistas como un grupo separado del resto de la sociedad. Y más aún, pareciera que son un grupo uniforme, ¿no? Homogéneo. Y en esta homogeneidad se borra esta diversidad genérica. Y también en algunos casos muy puntuales se interrumpen o se expulsan del cumplimiento de los mandatos de género, como Romen ya nos explicaba hace algún ratito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los hombres mayores? Y con esta desgenerización de los hombres mayores. Pareciera, si uno se pone a revisar la literatura, pareciera que los hombres mayores están desdibujados de la política pública
y de las investigaciones en torno al envejecimiento y en torno a las masculinidades. Y si se llegan a integrar en los estudios sobre envejecimiento y vejez, se integran, y lo digo entre comillas, pero se diluyen pues todas sus características que los hacen ser hombres mayores. Y también desde el lado de los estudios sobre masculinidades, no se concibe aún muy bien la idea de documentar esta trayectoria de ser hombre a ser hombre mayor. Es decir, de repente como que ¡puf! Aparece de la nada a los hombres mayores y ya están por ahí. Y habría que ver qué sucede con ellos. De esta manera, bueno, se minimiza el impacto de sus identidades genéricas en momentos posteriores de la vida. Es decir, todos esos aprendizajes, todas esas prácticas, todos esos significados se borran y también se diluyen más cosas, ¿no? Sus deseos, sus miedos, sus emociones. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué se está omitiendo bajo esta visión de la población masculina que está muy difundida dentro de la sociedad y también dentro de algunos círculos del ámbito académico? Particularmente he tenido la oportunidad de trabajar y de compartir con personal de salud que trabaja con personas mayores y ellos me decían, perdón, es que es medio raro cuando trabajamos con hombres mayores porque llegan a ser muy necios, ¿no? No siguen los cuidados que deben de seguir, no siguen el tratamiento al pie de la letra, no se cuidan. Dicen, no sabemos por qué sucede eso. Y también en el trabajo que he realizado de campo, familias y otros miembros de las comunidades, cuando se habla sobre los hombres mayores, algunos llegan a decir, es que no sabemos por qué siguen trabajando a sabiendas de que ya no deben de trabajar, que tienen que estar sentados, que deben de cuidarse. No sabemos por qué lo siguen haciendo. Y cuando observamos esta mirada, vemos que se están borrando o que se están negando todos esos mandatos masculinos que los hombres construyeron y abrazaron o a veces negociaron con ellos a lo largo de toda la vida, ¿no? Estas relaciones en oposición a lo femenino, esta necesidad de ocupar el espacio público, este uso del cuerpo como una máquina para el cumplimiento de los deseos y los mandatos sociales, y particularmente el trabajo como eje de la vida y espacio para la realización personal. Pareciera que todo esto, cuando los hombres envejecen, se desdibuja o se tendría que desdibujar, o ellos tendrían que borrarlo de un plumazo y adoptar una vida que quizá no les genere mucho sentido. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? A esta transición muy abrupta. A este cambio muy abrupto, desde una perspectiva de curso de vida, podemos señalar que existen transiciones masculinas hacia el envejecimiento y hacia la vejez, que modifican en mayor o menor medida la vida de estos hombres. Y particularmente existen dos transiciones, lo digo en términos generales sin menospreciar aquellas transiciones particulares que viven hombres en casos muy específicos, dos transiciones que modifican de sobremanera la existencia o que tienen un impacto importante. La primera son las transiciones asociadas a los cambios corporales y la segunda son las transiciones asociadas a la salida, la segregación o la exclusión del mercado laboral. Y hace rato nos decía Gerson en su presentación que él veía pues, que existe miedo entre los hombres gays treintañeros, yo también soy un treintañero, de envejecer. Y es que pareciera que existe el mandato de tener una estética corporal masculina donde se refleje la fuerza física, el ímpetu de estar siempre listos para el trabajo, siempre listos para la acción, siempre listos para la sexualidad, que no puede rendirse. Esta máquina siempre afinada, que a veces se descompone, pero luego se arregla, que está lista para todo lo que se tiene que hacer como hombre. Y de repente empiezan a aparecer arrugas, canas, flacidez, una pancita, la piel se hace más frágil y también empiezan a aparecer enfermedades crónicas y lesiones que establecen nuevas relaciones con el cuerpo, relaciones para las cuales los hombres no están preparados. Y surgen ahí muchas tensiones y surgen muchas preguntas que muchas veces no son verbalizadas por los varones. Y de repente se les señala que tienen que llevar una relación distinta con sus cuerpos de golpe, de plumas, algo para lo que no estaban preparados.
Y ahí tenemos nuestra primera transición. Pero también tenemos una segunda transición asociada a la salida, la segregación o la exclusión del mercado laboral. Algo que de repente Romen nos contó antes que yo sobre estas formas en que los hombres envejecidos se vinculan con el espacio de trabajo, ¿no? Hay investigaciones que han señalado y resaltado que el mito de la jubilación masculina es un mito. No todos los hombres trabajadores se jubilan, y de los que se jubilan, muy pocos tienen una pensión digna que les alcance para vivir. Y existen otras posiciones. Hay hombres que dejan de trabajar y nunca consiguen una pensión. Hay hombres que siguen trabajando por obligación. Hay hombres hombres mayores que siguen trabajando por gusto, en mayor o menor medida. Pero también hay hombres mayores que son expulsados del mercado laboral y que aunque ellos quieran continuar, derivado de esta violencia y discriminación, no pueden hacerlo. Y al menos estas dos transiciones son grandes cambios que de repente esta población puede presentar dificultades para asumir qué sigue después de esto, ¿no? Dado que han tenido trayectorias de vida donde se les ha señalado y enseñado a que tienen que ser hombres de trabajo, a que tienen que ser hombres siempre listos para las actividades. Hombres fuertes, hombres saludables. Bueno, esta posición genera discriminación y violencia. Y esta discriminación y violencia puede ocurrir en sus casas, con sus familias, en sus barrios, en sus calles, en sus ciudades, pero también frente a las instituciones estatales, en los medios de comunicación. Hay todo un imaginario que fomenta el culto a la juventud y que fomenta el culto a una imagen de ser hombre que nunca envejece, que se puede mover entre los 20, 40 años, ¿no? Pero más allá ya resulta peligroso. Y entonces esta discriminación y violencia se expresa de muchas maneras, ¿no? Se les ha asociado a los hombres mayores con la inutilidad, la decadencia, la decrepitud. Y están ahí en los medios de comunicación, pero también está en el vocabulario cotidiano que ellos reciben y que frente a esa fuerza, pues pocas cosas pueden hacer, ¿no? También ante la dificultad de expresar sus emociones, porque recordemos estas socializaciones del género basadas en la fuerza física, en la minimización de sus necesidades, al tener esta dificultad, pueden ser silenciados o pueden ser minimizadas sus necesidades, ¿no? No existen muchos espacios donde los hombres mayores puedan expresar lo que les sucede sin temor a ser juzgados, a ser minimizados. También, y en muchas ocasiones, pueden ser considerados como necios, como incorregibles, como apáticos, cuando quizá estas formas son expresiones de una resistencia que hacen frente a lo abrumador que puede ser todos estos imaginarios y toda esta discriminación y toda esta violencia que cae sobre de ellos. Que no niego, porque existe, que no niego que existen hombres mayores que pueden llegar a ser muy violentos, ¿no? Que pueden ejercer la violencia. Pero esta realidad no excluye esta otra, ¿no? Donde son vistos de esta manera y donde cargar con toda esa imagen puede ser muy difícil. Y también son excluidos de espacios que durante décadas fueron sus contextos cotidianos, ¿no? Esta idea de no, ya mejor váyase a sentar, váyase a descansar, usted no tiene nada que va a hacer aquí, se va a lastimar. Y se niegan nuevas formas en que los hombres mayores pueden desarrollar sus actividades cotidianas, significar su vida. Bueno, aún dentro de todo de este contexto, se han identificado ciertas características, ciertos escenarios, perdón, donde los hombres realizan prácticas de cuidado y a partir de esa práctica de cuidado modifican su posición en el mundo. Y vamos a hablar del cuidado entendido como aquellas acciones para el mantenimiento de la vida, pero también es un cuidado que los hombres han abrazado y han convertido en una práctica social. Es decir, pareciera que estos hombres mayores que realizan tareas de cuidado dotan de sus propios significados para que tenga sentido frente a sus identidades genéricas.
Y existe evidencia de este cuidado que se está realizando por lo menos desde dos áreas. La primera, desde el cuidado familiar, donde los hombres mayores realizan estas labores frente a familiares enfermos, particularmente sus parejas, pero también donde se cuida hacia donde el cuidado se va hacia los miembros más jóvenes de las familias, los nietos, las nietas, y donde los hombres mayores pueden llegar a ser ejes de la vida de estas personas tan jóvenes. Por otro lado, se ha documentado cómo los hombres mayores participan en prácticas de cuidado comunitario, es decir, en la defensa del territorio, en la defensa del medio ambiente, en la defensa de sus usos y costumbres, particularmente en América Latina, y también en la participación y en el mantenimiento de redes de apoyo colectivo. Bueno, estamos frente a procesos de resignificación identitaria muy vastos que es importante de investigar, porque esto nos puede dar un nuevo panorama sobre cómo se está viviendo la vejez, particularmente los hombres mayores, ¿no? Y cómo están luchando contra la discriminación y la segregación social y cómo están buscando posicionarse desde una manera distinta en el mundo. Algunos de estos procesos que podemos investigar son los procesos de cambio entre varones en edades avanzadas, que esto es una mirada, un giro total al imaginario de la pasividad y de la decrepitud que pesa sobre de ellos. También se puede investigar la existencia de formas alternativas de ser un varón heterosexual, que pareciera hay un enlace con estas investigaciones de cultura de paz. Y también se pueden investigar los nuevos escenarios de participación en que estos hombres mayores eh, toman, pero que ahora en lugar de la competencia y de la proveeduría económica están más centrados en el apoyo colectivo y en la expresión de emociones. Y bueno, de mi parte sería todo y agradezco muchísimo su atención. Bueno, muchas gracias a vos, Francisco, por tu exposición también muy interesante. Bueno, ya pasaron las 4 exposiciones, ahora vamos a darnos un tiempito para poder conversar, o si alguno quiere agregar algo más que considera que por ahí le quedó en el tintero, podemos aprovechar ahora. También agradecer a la gente que está viendo desde YouTube, que hay varios mensajes de agradecimiento y de interés por lo que cada uno de ustedes ha ido comentando. Tenemos 2 preguntas, si bien están dirigidas, podemos pensarlas también en conjunto. La primera para Gerson dice, ¿qué propuestas de intervención respecto a la sensibilización en la vejez en la comunidad LGBT+ se requieren para cambiar esos estereotipos negativos en la vejez? Hola de nuevo. Bueno, justo ayer me hizo recordar una pregunta que estaba con uno de mis grupos aquí en la universidad de, bueno, la chica que me hacía el comentario era así como que ella tenía miedo a enfermarse, ¿no? Entonces, una de las actividades que hemos estado realizando aquí como parte del cuerpo académico ya desde algunos años es generar esta convivencia, ¿no? La convivencia intergeneracional que le llamamos, ya sea con grupos en situación de desventaja por condiciones de discapacidad, con temas de cuidado hacia la salud mental, incluso con infancias, y hubo una ocasión donde trabajamos con, aquí en Tabasco se le llama la Casa del Árbol, que es una asociación que resguarda, digamos, de cierta manera, pues esta población de adultos mayores. Entonces, la convivencia, sin duda, en lo personal, considero que nos ha sido de mucho trabajo porque finalmente nos permite, pues, que nuestros estudiantes conozcan estas otras realidades y les permita, pues, también comprender estas situaciones que en algún momento alguien tendrá que pasar o en el caso específico de la adultez mayor, pues prácticamente ya en el caso muy particular, pues nos estamos acercando ya en algunos años y que obviamente al convivir con personas adultas, pues sería importante para generar esta idea de que finalmente no son personas que están inactivas y que socialmente las categorizamos como gente que no hace más para estar en una dinamización constante, pero que la realidad nos está mostrando
finalmente son gente que todavía está productiva. Sobre todo en el caso del sexo de Villahermosa es común, y bien se ha planteado en los otros contextos, que hay gente adulta mayor prácticamente ejerciendo actividades económicas en el mercado informal y que obviamente esto pues tendría que representarnos una oportunidad que tal vez no nos están mostrando. Bueno, en el caso específico yo hablo de los medios de comunicación porque es mi área de formación y que finalmente pues es lo que también moldea de cierta manera la interacción social aquí, por lo menos en el caso de México, ¿no? El acceso a cómo se nos están presentando estos contenidos en lo que la mayor parte de la gente consume y que finalmente podría ser una forma también de pues mostrar estas otras alternativas de que las personas adultas mayores están teniendo todavía una vida activa en el plano de todo, de todas sus esferas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sexualidad, que hay una serie que se produjo en Estados Unidos, pero que finalmente mostraba que las mujeres adultas arriba de los 70, 75 años todavía tienen una vida sexual activa. Entonces son cuestiones que podríamos en algún momento, en el caso específico del ámbito educativo, pues promocionar a través de la convivencia intergeneracional y que de cierta manera pues ya también lo hemos estado realizando como cuerpo académico y que sin duda nos permitirá también pues acercar a otras poblaciones, ¿no? En el caso muy particular, pues también colaboro de cierta manera con una asociación civil que trabaja con personas de la diversidad sexual y a través de esta asociación pues hemos hecho también colaboraciones para mostrar estas otras realidades, sobre todo en el caso de las mujeres trans, en el caso de México pues lamentablemente su vida pues se considera corta porque las estadísticas han mostrado que solamente algunas viven hasta los 35 años y eso obviamente las pone en una situación de desigualdad social y en este caso pues sí sería necesario visibilizarlo en todos los soportes que se pueda y en el caso específico, reitero, a través de la colaboración que se pueda generar entre la sociedad civil y obviamente en el ámbito de las instituciones educativas. Bien, gracias, Gerson. Me quedé pensando esto que vos mencionaste respecto a los medios de comunicación, ¿no? Digamos, porque nos ha pasado en una investigación que nosotros realizamos también acá en la Facultad de Psicología, ¿no? Digamos, y encontramos esto que el hecho de a veces no encontrar referentes o no encontrarse con quién identificarse, ¿no? Que la estereotipia en su máxima expresión tiene unos efectos nocivos respecto a la construcción de la propia identidad, de cómo pensarse, de cómo buscar a alguien que de alguna manera aporte la voz, ¿no? De lo que uno está elaborando y pensando. Entonces, qué importante es que haya esta diversidad también desde los medios de comunicación en el abordaje de varios temas, pero en este específicamente que es el que nos compete. Así que sí, hay mucho trabajo ahí por realizar. Y el trabajo intergeneracional, ¿no? El contacto con el otro, hablar con el otro, ¿no? Digamos, es una manera también de romper con nuestros propios prejuicios, ¿sí? También en distintas temáticas. Que bueno, gracias, Gerson. Bueno, vamos con otra pregunta para Romel. Em, te preguntan si no hay mujeres taqueras. Hola, sí, de hecho, cuando fui desarrollando este trabajo, justamente algo que resaltaba mucho es que si todo el trabajo lo realizaban los hombres. Y en su mayoría sí, justamente a partir de salir a estos espacios públicos, pero también encontré que en las familias existe, digamos, estos actos de reciprocidad en la que puede ser su pareja, también sus hijos, tus hermanos empiezan a colaborar en estas actividades de la economía informal o de la economía local. Entonces, como tal, directamente en los espacios, actualmente ya podemos encontrar a mujeres taqueras, pero anteriormente casi eran muy pocas aquellas mujeres las que se encontraban ejerciendo esta actividad directamente en estos espacios sociales. Como les menciono, justamente bueno, me decían más que era en esta parte en la que ellas estaban ayudando, digámoslo así, desde la preparación y no tanto en lo que sería como la distribución y llegar a estos espacios sociales. También, si gustan, abarco un poquito poquito mejor en la revista que escribí con la Red Mexicana de Gerontología, por si gustan buscarla, está en el perfil y ahí está un poco mejor descrito, digámoslo así,
y pues les puede dar un poco más de ideas sobre esta parte que menciono. Dale, ¿cómo es el título? O así lo escribimos después en el chat también para la gente que lo está viendo. Denme un minutito y ahorita se los mando Dale, por el chat para que lo puedan compartir con y lo ellos. compartimos. Dale, buenísimo, gracias. Bien, y tenemos una pregunta también para Cecilia. Aguardame un cachitín acá. ¿Qué retos sobre la viudez surgen ante el cuidado de los hijos o nietos? Bueno, uno de los principales retos que surge al presentarse pues, esta inflexión de la viudez es que generalmente el hombre está asociado a ser proveedor económico. Entonces, al ser proveedor económico, hay este distanciamiento en la familia y al incorporarse nuevamente en la familia, nuevamente tiene que pues conocer y pues adquirir nuevos roles, nuevas experiencias y nuevos aprendizajes de género. Entonces, esto sería uno de los retos que presenta pues la persona mayor al, al presentarse este punto de inflexión que es la viudez. De igual manera, pues generalmente los hombres a la convivencia con los nietos reflejan como quieren como fortalecer esos vínculos con sus nietos debido a que hubo un distanciamiento principalmente con sus hijos, debido a lo mismo de la probabilidad económica. Entonces, eso sería uno de los retos que presentan los hombres al momento de perder a su pareja. Bien, gracias Gracias. Cecilia. Gerson, levantaste la mano. Sí, nada más, bueno, ahorita que estaban haciendo la pregunta respecto a los tacos. Y me hizo recordar una de las clases que tenía respectivamente en la materia de género, donde cuestionábamos por qué en el caso, bueno, no sé, desconozco en el resto del país, pero aquí en el caso específico de Tabasco, en México, sí es muy notorio, ¿no? De que, bueno, nosotros clasificamos los tacos en dos tipos así muy grandes, ¿no? Los tacos de guisado y los tacos que son como para la noche, ¿no? Son como que estos que conocemos como el taco de asada, de pastor, entre otros, ¿no? Y platicaba con estudiantes donde decíamos que por lo general, aquí en el contexto tabasqueño, los tacos de guisado son elaborados por mujeres. Y en el caso específico de los tacos nocturnos, estos por lo general son preparados por varones. Entonces, desconozco si en el resto del país se da esta situación, pero por lo menos para la persona que preguntó, no sé de qué país sea, ya tiene esa referencia que por lo que hemos observado, sí es muy común que la mayor parte de las actividades asociadas a la comida sean por varones y en específico de los tacos. Pues los tacos de guisado en muy pocas ocasiones participan varones, pero la mayoría de los nocturnos, que son como que los más conocidos, son elaborados por los varones en sí. Bien, bueno, buen dato. Una cuestión más, bueno, también había un comentario en realidad, que en Colombia también hay muchísimos vendedores en la calle que son adultos mayores y trabajan hasta muy entrada de edad, ¿no? Y ese es su sustento y el de sus hijos y nietos, ¿no? Digamos algo que bueno, se comparte. Y yo me quedé pensando con esto, sí, Romel, dale, ahí levantaste la mano. Hola, sí, nada más para comentar justamente algo relacionado que nos comenta Gerson, y es que, por ejemplo, en una localidad relativamente cercana a San Vicente Xochitl se encuentra Santa Ana Nopaluca, que justamente su actividad económica más fuerte es la preparación de tacos, quesadillas, memelas, pero justamente esta actividad es principalmente bueno, la llevan las mujeres en este caso. Aquí es donde tienen un mayor papel las mujeres en los espacios sociales y en la, digámoslo así, en la distribución, que justamente yo cuando empecé a desarrollar el proyecto con los hombres mayores taqueros, empecé a ver las diferentes localidades e identificar si justamente pasaba algo similar. Y en este caso, en la comunidad que es Santana Nopalucan, encontré que esta actividad se daba, pero por mujeres y pues pueden ser mujeres jóvenes, mujeres adultas o incluso también mujeres mayores. Y también nada más, acabo de enviar por el chat el nombre y el volumen de la revista. Se los digo por aquí también, es Revista Digital Remager, es el volumen número 7, el título es Conectando Mentes, Uniendo Gerontología. Gracias.
Buenísimo, gracias. Ya lo pasamos ahí al chat, así la gente lo puede ver. Muchísimas gracias. Y bueno, me quedé pensando un poco con todas las temáticas, ¿no? Que atravesaron aquí la masculinidad, que fue interesante, ¿no? Esto de pensar la vejez gay, la viudez, la paternidad, el trabajo, la salud, la historización del género, ¿no? Y qué importante es tener una mirada del curso de la vida, ¿no? Digamos, de cómo se van construyendo estas cosas a lo largo de toda nuestra vida, nuestro proceso de envejecimiento, ¿no? Digamos, porque muchas veces tomamos al adulto mayor como como si hubiese siempre sido así, ¿no? Y nos falta pensar esta historización de cómo se va construyendo para que las intervenciones que hagamos también puedan ser más diversas en ese punto, ¿no? Digamos, de pensarlo en todo nuestro curso vital y no exclusivamente en una etapa que uno de alguna manera arbitrariamente divide en cierta edad, ¿no? Digamos, pero que esto se va transformando y se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Y me quedé pensando con algo que ustedes mencionaron, ¿no? Con respecto al cuerpo, hasta que el cuerpo aguante, esta externalidad, ¿no? De hablarlo como algo ajeno, como esta maquinaria, ¿no? Este cuerpo que tiene que responder a estas demandas. Y pienso, ¿qué pasa cuando ese cuerpo ya no da más? ¿No? Digamos que, ¿cómo se resuelve, ¿no? Esa cuestión económica, cómo se resuelve, digamos, todas las cosas que son el motor para hasta que el cuerpo aguante, ¿no? No sé qué, y si en alguna de las entrevistas salió o cómo lo pensaron, bueno, pero ¿qué pasa, ¿no? Digamos, ¿por qué llegar a ese extremo? Que hay cosas que trascienden al individuo, ¿no? Digamos, acá hay todo un sistema, toda una cultura, todo un espacio económico, político, ¿no? Que hace que estas cosas sucedan, que no es solo el individuo solo, al que decide o le pasan ciertas cosas, pero bueno, ¿qué pasa si yo no tengo una cierta seguridad económica? ¿Qué pasa si no accedo a una jubilación? ¿Qué pasa si cómo me mantengo, cómo genero ese dinero para poder vivir, ¿no? Digamos, hay muchas otras preguntas que trascienden al individuo solo, ¿no? Que tenemos que tener una mirada más compleja y más comunitaria, ¿no? Para dar respuesta a esto. Pero bueno, quería preguntarles a ustedes por ahí en sus entrevistas qué es lo que encontraron o les pasó. Samuel. Y Francisco. Ok, bueno. Creo que es importante distinguir en dos niveles. El primero es cuando socialmente se les dice a los hombres, ya no puedes, y el segundo es cuando ellos mismos se dicen, ya no puedo. ¿Por qué? Bueno, hablo desde primera persona porque soy juez y parte, soy hombre, no puedo escapar de mi realidad y de mi construcción. Y al menos de mi generación, no sé, generaciones más jóvenes, de mi generación hacia atrás, se nos ha construido con la idea de tú debes de poder. Es tu obligación. Y uno de repente tiene que negociar con ese mandato de género. Y el cuerpo debe de estar listo y también existe todo un calendario de vida, todo un cúmulo de instituciones sociales que preparan al cuerpo masculino para insertarse en contextos donde va a ser objeto de la explotación laboral. Y podemos ver, ¿no? Yo tengo amigos de la primaria, bueno, de la educación básica, que trabajan 12 horas, 14 horas y que son vistos como mano de obra, ¿no? Y que todavía aparte se les dice, es que te tienes que cuidar, tienes que poder, pero te tienes que cuidar. Y es un mensaje muy contradictorio. Y en algún momento siguen avanzando 30 años así, o seguimos avanzando 30, 40 años así, y de repente esta división, esta jerarquización de las sociedades a partir de la edad le dicen, ey, ya te tienes que retirar. No es que lo decidamos, es que ya hay una institucionalización de la vida masculina que va marcando esas edades. Y hay hombres que medio pueden navegar esos mandatos y hay hombres que chocan de golpe. Y a eso se le tiene que sumar la acumulación de desigualdades sociales, que están ahí, que si trabajo 12 horas, duermo 4, me hago 6 horas a mi trabajo, ¿en qué momento regenero mi cuerpo? Y esas desigualdades no se ven, pareciera que como hombres se nos educa para estar alerta a los riesgos visibles, pero la acumulación de desigualdades no es visible. Si tú te tomas un refresco diario, tú no ves el riesgo. Eso es por el lado de ya no puedes. Por el otro lado de ya no puedo.
Si durante 60 años hemos exigido hemos visto al cuerpo como una maquinaria, ¿de cuánto tiempo disponemos para poder cambiar esa imagen? Y voy a cerrar con un ejemplo. Yo en la FES Iztacala, cuando era estudiante de la licenciatura, estaba en un grupo de atención a personas mayores. Casi todas eran mujeres, ¿no? Eran 90% mujeres y 10% hombres. Y ahí llegó un hombre mayor, devastado, con una depresión impresionante. Y cuando las personas que coordinaban ese grupo le preguntaron qué pasó, él dijo, es que un día iba saliendo yo de mi casa y estaba un auto estacionado. Le pedí al hombre que traía el auto que lo quitara, él no quiso, nos hicimos de palabras, la situación escaló y yo le dije, vamos a pelearnos, yo quiero pelearme contigo. Y el hombre lo volteó a ver y le dijo, no, yo no le voy a pegar a un viejito. Y se rió y se fue. Y este hombre quedó devastado. Descubrió un límite que hasta antes no veía. Y el asunto es, como hombres, ¿cómo vamos concibiendo los límites corporales? Socialmente se nos enseñó a construir esos límites, a visualizarlos. ¿Qué herramientas se nos dan? ¿Y qué espacios de discusión tenemos para decir cuál es el límite de mi cuerpo? Y yo con esto cierro para, bueno, continuar con la discusión. Gracias, Francisco. Y vamos con Romel. Sí, y como le menciona Francisco, igual me parece muy importante lo que hacía la diferenciación del ya no puedes y ya no puedo, que justamente yo todavía estoy en el desarrollo de mis entrevistas. La información que he recopilado es a través de esta observación participante que he tenido con estas personas o hombres taqueros y que justamente ellos mencionaban algo similar. No encontramos estos espacios en los cuales podamos compartir estas, digamos así, estas reflexiones que tal vez nosotros mismos no nos damos cuenta durante el desarrollo digamos, de nuestro curso de vida. Cuando estamos, bueno, cuando están ejerciendo estas prácticas, justamente no se paran a decir, bueno, es que si estoy comiendo esto o estoy bebiendo esto en 5 años y lo sigo haciendo me va a traer algo malo. Lo que pasa es que ellos lo ven en la inmediatez, lo ven en el ahora y no en el qué va a pasar después. Justamente al no tener una referencia, ellos hacen estas prácticas que son, por así decirlo, riesgosas sin que ellos mismos lo vean. Y que justamente, por ejemplo, como íbamos mencionando, el cuerpo máquina, para otros autores lo mencionan así, como el cuerpo máquina es algo que a los hombres, al tener muy principalmente esta parte del rol de ser proveedor, pues no se paran a ver justamente ya hasta cuando están en una situación grave de salud, que no ponen un alto. Y por ejemplo, algo que decían es, ¿qué pasa cuando ya están en esa situación? Bueno, en algunas charlas informales que he tenido con estos taqueros, mencionan que si bien tal vez no en su día cotidiano llegan a presentar estas redes de apoyo, justamente en este momento es cuando esas redes de apoyo se ven visibles o salen a la luz. ¿Por qué? Porque también al ser una comunidad, San Vicente de Xiloxochitla, justamente existen estas prácticas de reciprocidad entre la comunidad, en la que si, por ejemplo, algún familiar que llega a presentar alguna situación grave de salud, entre la misma familia se llegan a apoyar y haciendo así este afrontamiento en lo que viene siendo en estas etapas cruciales para su salud. Justamente también estoy participando en un seminario en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM y que justamente es algo que me mencionaban. Pero ¿qué pasa cuando estas actividades llegan a superar, digamos así, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores? Y me invitaban a hacer esa reflexión de el ver que si ya pasó una situación así, cómo se puede afrontar. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, Romel, gracias. Y hay una pregunta más para Francisco. Dice, ¿cómo es la metodología de poder trabajar en la relación con los trabajadores adultos mayores y los que todavía no lo son? Sabemos que muchas veces lo hacen de manera informal. Ok, bueno, tenemos que pensar, al menos desde mi punto de vista, desde una visión de curso de vida.
Y el curso de vida nos da 3 herramientas teórico-metodológicas: trayectorias, transiciones y puntos de inflexión. Pero también necesitamos contextualizar estas vidas de estos hombres, ¿no? Y en la mayoría de los casos son contextos de muchísima precariedad, ¿no? Donde el Estado no hizo su trabajo, donde las políticas públicas nunca llegaron y donde pareciera, porque es una tensión constante de decir, es que tengo que seguir trabajando, pero también me tengo que cuidar, pero también tengo que proveer, pero también tengo que ver qué vamos a comer mañana, pero también me tengo que medicar. Es complicado, pero necesitamos saber cómo llegamos a ese punto. O sea, tienes razón, Mariana. Pareciera que de repente, ¡puc!, como los hongos, ¿no? Ya se hicieron mayores y ya aparecieron ahí. Y eso es una mentira. Necesitamos abordar estos contextos de precariedad y necesitamos abordar la creación de políticas públicas para estos hombres, ¿no? Que vayan desde, no lo sé, el acompañamiento económico hasta el acompañamiento de salud, hasta el acompañamiento emocional. Yo me pregunto, y les pregunto a las personas que nos están viendo, eh, los tratamientos preventivos en salud están diseñados para que los hombres mayores de estos contextos puedan comprenderlo. Para mí queda muchísimo que hacer, ¿no? Yo también me pregunto, y me lo pregunto mucho, ¿hay espacios donde estos hombres puedan asistir a decir lo que les está pasando? Tampoco, ¿no? Y necesitamos visibilizar, y si oye feo, pero primero necesitamos visibilizar para después proponer cambios y que en la política pública existan, sean nombrados estos hombres, ¿no? Pues si uno se pone a investigar sobre política pública en niños y en niñas, en infancias, van a salir así de papeles, y en violencia de género hacia las mujeres, así de papeles. ¿Y cuántos papeles van a salir sobre la salud y el cuidado de los hombres mayores? O ni siquiera salen. Bueno, yo aquí termino ya. Sí, esto da para pensar y para reflexionar y pensar las intervenciones que uno puede hacer en los distintos niveles, ¿no? Digamos, pero es verdad que para intervenir primero uno tiene que visibilizar que ahí hay un problema, una problemática, y qué bueno que lo podamos hacer en este espacio y nos motive a cada uno de nuestros lugares para que esto así ocurra, ¿sí? Em, Acá Amanda te pregunta si podés explayarte un poquitito más sobre los 3 puntos del curso de vida. Sí, claro. Bueno, hay bibliografía básica. Un artículo es el enfoque de curso de vida, orígenes y desarrollo de Mercedes Blanco, es del 2011. Pero bueno, de manera muy breve, tenemos que pensar las vidas dentro de un contexto sociohistórico, ¿no? Es diferente la vida de los hombres que nacimos en la década de los 80 a la de los que nacieron en los 50, en los 40, en los 2000, ¿no? Y para seguir esas vidas a lo largo del tiempo, tenemos 3 herramientas: las trayectorias, que son estos caminos, como por ejemplo el ser trabajador, el ser padre de familia, el ir a la escuela, de seguir a las personas a lo largo del tiempo. Pero también hay cambios, ¿no? Como por ejemplo nos decía Cecilia, ¿no? Estar casado, hay un cambio; ser viudo, hay otro cambio. Y estos cambios modifican la existencia de las personas. Pero también hay cambios más grandes, sociales, por ejemplo, crisis económicas, desastres, guerras, y esos también modifican la forma en cómo las personas se construyen. Y también hay cambios muy, muy fuertes que modifican la existencia de las personas de sobremanera. Yo me imagino, nunca lo he vivido, que la viudez es un punto de inflexión, es un giro drástico y sin regresos. Y entonces necesitamos, como tú lo decías, Mariana, necesitamos seguirlos a lo largo del tiempo. Y estas 3 herramientas nos permiten seguirlos y ver esos virajes y cómo se significan, cómo las personas reaccionan ante esas transformaciones, tanto biográficas como sociales. Bien, bueno, muchísimas gracias, Francisco. La verdad que, bueno, muy interesante esta mesa realmente. Todos los aportes de cada uno y cada una de ustedes me parece que son muy enriquecedores, y que las personas en el chat también, si después quieren pasar a explorar, hay muy lindos comentarios de las ponencias de todos.
y de todas, así que bueno, muchísimas gracias por haber estado, por haber participado, comentado y preguntado. Así que bueno, si les parece, damos por finalizada esta última mesa, para luego viene la conferencia magistral a las 17:30, así que quédense en sintonía, que nos queda todavía un poquito más de estas extensas jornadas. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han participado.